más anticuerpos esa combinación de Sí, Sputnik como... Así que bueno, sí, eso es lo bueno que tiene. claro. Bueno, entonces les decía que vamos a analizar 3 situaciones dentro del diagnóstico que vamos a hacer, donde vamos a utilizar las distintas herramientas que vimos de análisis financiero, o sea, ratios e indicadores. Vamos a analizar el estado de flujo efectivo o de estado de origen y aplicación de fondos y los costos. Y en financiero vamos a sumar el tema del presupuesto, ¿sí? Entonces vamos a analizar la situación financiera de corto plazo, es decir, todo lo que tiene que ver con el plazo menor a un año, si la empresa puede pagar sus deudas en el corto plazo o no. Los ratios de actividad, es decir, cómo hace la empresa, cómo cobra la empresa, cómo rota la mercadería, cómo le paga a los proveedores. ¿Sí? Entonces todo eso se analiza en la situación financiera de corto plazo. Si necesita financiamiento para capital de trabajo, en qué magnitud, etc. Lo vamos a complementar, lo vamos a ver acá, pero también se complementa en la unidad 3, donde analizamos otras cosas o sumamos otros conceptos, otras herramientas, además de la que vamos a ver ahora, ¿sí? Luego tenemos la situación financiera de largo plazo, que tiene que ver con la estructura de capital de la empresa, es decir, con el pasivo y el patrimonio neto. Es decir, la forma en que se financia con capital propio y con capital de tercero, qué mezcla de financiamiento tiene. Bueno, y eso también lo vamos a complementar en la unidad 4, donde vamos a ver distintos tipos de conceptos que tienen que ver con la estructura de capital, ¿sí? Y luego, la tercera situación que vamos a analizar es la situación económica. Es decir, tiene que ver con relacionar el estado de resultado, los resultados que la empresa obtiene, con alguna inversión, o el activo, o la inversión de los dueños, etc. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar la situación económica para ver si la empresa es rentable o no es rentable. Pues ya vimos en la unidad 1, apenas empezamos, que la empresa puede ganar plata y no ser rentable, ¿sí? No agregar valor. Bueno, entonces dijimos que vamos a arrancar con la situación financiera de corto plazo, ¿sí? Vamos a ver si la empresa puede cumplir con sus obligaciones a medida que vayan venciendo. Y lo vamos a ver de 2 puntos de vista que se interrelacionan, pero que nos presentan 2 aspectos distintos sobre la situación financiera de corto plazo. La primera es la liquidez, que relaciona activo corriente con pasivo corriente, ¿sí? Y ve si la empresa con su activo corriente puede pagar su pasivo corriente. Eso que a simple vista nos puede decir, bueno, sí puede pagar porque tiene más activo corriente que pasivo corriente, con los ratios de actividad los desmenuzamos y vemos en qué plazos, ¿sí? Porque el activo corriente puede ser más grande que el pasivo corriente, pero si el pasivo corriente vence, por ejemplo, en promedio a 30 días, ¿sí? Y tenemos cuentas a cobrar a 60 días y tenemos bienes de cambio que rotan en promedio cada 3 meses, entonces vamos a estar en problemas, por más que el activo corriente supere al pasivo corriente, ¿sí? Entonces eso lo vamos a analizar con los ratios de liquidez y con los ratios de actividad. Luego tenemos la situación financiera a largo plazo, donde vamos a ver si la empresa, ya les decía, la estructura de capital, y si la empresa puede afrontar con su capital su pasivo, ¿sí? Si con el capital propio se puede afrontar el capital de tercero. Y lo vamos a ver de 3 puntos de vista. El primero es el endeudamiento propiamente dicho, es decir, la relación entre pasivo y patrimonio neto. El segundo es la capacidad para generar ganancias, flujos de fondos, resultados positivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque una empresa puede estar muy endeudada y generar grandes flujos de fondos, es decir, producir grandes ganancias que le ayuden a pagar sus deudas sin problemas. O puede darse el caso inverso, donde la empresa no esté tan endeudada, pero genere bajos flujos de fondos y no le alcance para pagar sus deudas, ¿sí? Y por último, la solvencia, donde analizamos qué tan solvente
¿sí? Qué tanta firmeza tiene la empresa para, en caso de quiebra, digamos, con su patrimonio, con su capital propio, afrontar las obligaciones con los terceros, ¿sí? Por último, la situación económica, donde vamos a analizar qué rentabilidad tiene la empresa, ¿sí? En función de sus inversiones, del activo, del patrimonio neto, ¿sí? Y siempre mide el resultado obtenido versus algún tipo de inversión que la empresa haya realizado, ¿sí? Lo podemos ver desde el punto de vista de los ratios de rentabilidad, donde se hace esa conjunción entre el resultado y algún tipo de inversión, o las ventas. Lo podemos ver con los ratios relacionados con la rentabilidad, que entre estos dos vamos a hacer un análisis para detectar si la empresa está en problemas o no, o de qué manera digamos, se relaciona la rentabilidad, que es el análisis de Dupont. Y después también podemos analizar la estructura de costos, es decir, si la empresa tiene alguna estructura de costos y gastos adecuados, ¿sí? Por ejemplo, si es una empresa industrial, si la estructura de costos de producción que tiene la empresa es la adecuada para el nivel de ventas que genera, por ejemplo. Bueno, entonces la liquidez, ya dijimos lo que es, ¿sí? Los ratios que vamos a analizar son esos 4, liquidez común, liquidez seca, liquidez inmediata y la cobertura de los gastos de explotación. Ahora vamos a ir al práctico en unos minutos para empezar a calcular estos ratios y empezar a analizar estos ratios, ¿sí? La liquidez común es activo corriente sobre pasivo corriente. Recién les decía que si es mayor el activo corriente que el pasivo corriente, en principio la empresa puede afrontar sus pagos de corto plazo a medida que vayan venciendo. Por eso se dice que este ratio debe estar alrededor de 1, ¿sí? Un poco por arriba de 1 generalmente, pero hay empresas grandes que tienen un ratio de liquidez cercano a 1, 0,90, 0,95 y aún así tienen una buena liquidez. En las pymes, ¿sí? El ratio se puede alargar hasta 1,50, ¿sí? A medida que es pyme o microempresas, el ratio de liquidez tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque dentro del pasivo corriente vamos a tener los préstamos, ¿sí? De corto plazo. Y las empresas chicas no van a poder acceder a préstamos. Entonces, si la empresa tiene algún problema de liquidez para pagar a algún proveedor, por ejemplo, en el corto plazo, rápidamente puede realizar un préstamo, ¿sí? Pedir un préstamo y hacerse el dinero para pagar a ese proveedor o a esos impuestos o lo que fuera, ¿sí? En cambio, a medida que la empresa va siendo más chiquita, ¿sí? No es tan fácil acceder a un préstamo. Entonces, por ahí tiene que contar con más activo corriente, porque si se produce algún problema de cobranza, por ejemplo, no tiene la suficiente espalda financiera para pagarle a sus proveedores, a sus empleados, al Estado, los impuestos, etc. ¿Sí? Si es menor a 1, como le dice acá, salvo que sea una gran empresa, es peligroso, porque puede estar en problemas la empresa para pagar su pasivo porque no tiene el activo corriente suficiente. Luego tenemos el de liquidez seca. El de liquidez seca es activo corriente menos bienes de cambio sobre pasivo corriente. ¿Qué hacemos con este ratio de liquidez seca? Vamos hacia un ratio más rígido que el de liquidez común. ¿Por qué? Porque le restamos los bienes de cambio. Es decir, le restamos los activos corrientes menos líquidos, los que demoran más en hacerse efectivos, ¿sí? Entonces, coloco nada más que los activos corrientes más líquidos, la plata, las inversiones, las cuentas a cobrar a los clientes, o sea que ya le hemos vendido y nos falta cobrar nada más, pero no los bienes de cambio, ¿sí? Entonces, vemos desde el punto de vista de una liquidez más rígida, ¿sí? Si la empresa va a poder pagar su pasivo corriente.
Y el tercero que vamos a ver es la liquidez inmediata, ¿sí? Donde analizamos solamente en el activo corriente aquello que es efectivo o que en 48, 72 horas, a lo sumo un plazo fijo en 30 días, ¿sí? Lo podemos hacer dinero. Entonces, vemos lo más líquido, vemos el dinero en efectivo prácticamente. Y vemos si con ese dinero en efectivo con el que contamos podemos afrontar el pasivo corriente. Entonces, vamos a ir a analizar. Yo les voy a ir poniendo, vamos a ir calculando juntos el año 2019, después ustedes van a calcular el año 2020, ¿sí? Bueno, acá tenemos el balance, Supermercados La Hermandad, está en miles de pesos, en donde tenemos el activo corriente, el activo no corriente, el total del activo, y tenemos el pasivo corriente, el pasivo no corriente y el patrimonio neto, ¿sí? Y tenemos por lo menos partes, o sea, datos sobre el estado de resultado. Es decir, no tenemos todos los rubros del estado de resultado, pero están planteados la mayoría de los rubros. Y después vamos a tener que ir calculando lo que nos falta. En la competencia tenemos algunos ratios para poder comparar. ¿Por qué? Porque en el análisis financiero nosotros vemos dos cosas. Vemos, el otro día se los dije, vemos la tendencia, es decir, qué pasa entre el año 2019 y 2020 en este caso, ¿sí? Cómo evolucionan todos los indicadores. Entonces analizamos si el 2019 al 2020 empeoró, si estamos mejor, en qué teníamos que hacer hincapié, cuál es el principal problema que vemos, ¿sí? Eso lo vemos en la propia empresa. Y después lo comparamos con la competencia. Y esto habíamos visto que si contábamos con un balance de la competencia, mucho mejor. Si no contábamos con un balance, podemos acceder a informes comerciales, que son pagos, obviamente. O podemos hacer la comparación ya no con la competencia, sino con el sector donde la empresa compite. Por ejemplo, sobre algunos balances que están publicados en la bolsa. No solamente empresas que cotizan en bolsa, sino de empresas que emiten algún título de valor en la bolsa. Como por ejemplo obligaciones negociables. Por ejemplo, Arcor no cotiza en bolsa, pero sí emite obligaciones negociables. Entonces, tiene que presentar los balances por las emisiones que hace obligaciones negociables, por ejemplo. ¿Sí? En cambio, otras empresas sí, sí cotizan en bolsa y de igual manera tienen que presentar sus estados contables. Entonces, tendencia, ¿qué pasó a lo largo de 1, 2 o 3 años? Comparación con la competencia o con el sector, ¿sí? Donde la empresa compite. Entonces nos analizamos de esos dos puntos de vista y sacamos conclusiones sobre esos dos puntos de vista, ¿sí? Bien. Por eso están estos ratios, algunos ratios de la competencia. Bien. Vamos a ir a la liquidez. La liquidez dijimos que es activo corriente sobre pasivo corriente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en este caso, 1.265.000 dividido 1.096.000 nos da 1,15 el ratio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se lee este ratio? No quiere decir que sea, lo que les voy a decir ahora, no quiere decir que sea una conclusión, sino que es la lectura del ratio. ¿Sí? Entonces, si le pedimos conclusiones, que me lean el ratio no sirve. ¿Sí? Simplemente estamos introduciendo el tema, entonces les digo cómo tienen que leer los ratios. ¿Qué es 1,15? ¿Qué significa? Dijimos que es activo corriente dividido pasivo corriente.
Entonces, ¿qué quiere decir 1.15? Que tenemos un peso 15 de activo corriente por cada peso de pasivo corriente. ¿Sí? O sea que esto es activo corriente dividido pasivo corriente. Entonces, es un peso 15 de activo corriente por cada peso de pasivo corriente. Bien. Obviamente que si ustedes hacen así, me hacen trampa y se hacen trampa ustedes mismos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué hacemos con este 1,03? Es decir, activo corriente dividido pasivo corriente. ¿Sí? Pero bueno, está bien. Lo pueden hacer así. El tema importante es que puedan sacar conclusiones y que puedan leer los ratios y saber qué significa que haya pasado 1,15 a 1,03. Eso lo vamos a ver cuando veamos las conclusiones. Bien. Vamos a ver el de liquidez seca. El de liquidez seca dijimos que es activo corriente menos bienes de cambio dividido pasivo corriente. Entonces, hacemos activo corriente, le sacamos el principal rubro, como ven, es el principal rubro del activo corriente, y eso lo dividimos por el pasivo corriente. Entonces, esto nos da siempre en los ratios que no impliquen, o sea, que si implican días, se pueden redondear directamente a días. Por ejemplo, le da 27,5, 27,6 y lo redondean a 28. Ahí no hay problema, ¿sí? Si les dan tanto por uno como estos ratios que estamos viendo, ahí sí le tienen que poner 2 decimales. Si les da en porcentaje, como ahora algunos ratios que los vamos a transformar en porcentaje, ahí si no está en porcentaje necesitamos colocar 4 decimales para que cuando lo transformemos a porcentaje queden 2 decimales. ¿Sí? Así sería. Obviamente acá, o sea, el Excel les toma todos los decimales, entonces cuando lo vayan a pasar a porcentaje, con esta función, directamente les va a pasar el porcentaje. Si no le da los decimales, los suben de acá. Si les da, si redondeado, por ejemplo, el 15%, lo suben de acá. Si les da 15,08, lo dejan tal cual. ¿Sí? Bien, este ratio, si lo arrastramos, es 0,59. ¿Sí? O sea, esto es activo corriente menos bienes de cambio dividido pasivo corriente. Profe, ¿qué dijo de los decimales? Porque no entendí qué cantidad de decimales teníamos que dejar. Tenemos que dejar, en el caso de que sea tanto por uno como estos indicadores, Sí. tenemos que dejar 2 decimales. Si nos dan días, como nos va a dar algunos ratios de actividad, le tenemos que dejar, o sea, lo podemos dejar sin decimales, porque, por ejemplo, nos dice a los clientes el plazo promedio de cobranza nos da 38 días, 38,3. Entonces lo podemos dejar en 38 directamente. ¿Sí? Ah, perfecto. Bien. Y si nos dan porcentaje, como nos van a dar algunos ratios, por ejemplo, a rentabilidad, nos dan en porcentaje, tenemos que poner en principio 4 decimales para que cuando lo transformemos a porcentaje que queden 2. Entonces lo digo Bien. así porque ahora estamos calculando todo en Excel, pero no sé, con el tema de la vuelta a la presencialidad, aunque sea parcial, no sé si los exámenes los van a tener que rendir en la facultad, no sé. Bien. Puede ser. Perfecto. No hay Bien. ninguna noticia, pero bueno, por las dudas. Profe, perdón, ¿y cómo quedaría entonces la conclusión en la liquidez seca? ¿Cómo? Porque recién fue interesante como lo dijo, que cada un peso 1,15 del activo corriente, si lo Por podría cada volver a peso de repetir. pasivo corriente. Ajá. Bueno.
Acá o sea, ¿qué es lo que podés decir? Hay 76 centavos del activo corriente más líquido, ¿sí? Por cada peso de pasivo corriente. Digamos, pero acá también puedes decir lo mismo, en la liquidez inmediata, nada más que acá, en la liquidez seca le sacás nada más que los bienes de cambio. En la liquidez inmediata dejás solamente estos dos primeros rubros. O sea que todavía es más acotado. Acotado, claro. Está bien. Claro, vos tenés la liquidez seca, ¿qué tomás? Cajibanco, inversiones, Sí, créditos por venta y otros créditos. Dejás de lado bienes de cambio, ¿sí? Pero en la liquidez inmediata solamente tomás los rubros que representan efectivo o que rápidamente se pueden hacer efectivos. ¿Sí? Bien, vamos a la liquidez inmediata. Dijimos que es la liquidez actual que tiene la empresa porque es el efectivo con el que cuenta para pagar sus obligaciones. Supónganse que todo, o sea, se da en casos extremos, obviamente, ¿sí? Supónganse que todo el pasivo corriente de la empresa no tiene préstamo, tiene deuda con proveedores, que no tiene crédito con los proveedores, tiene deuda con los empleados y deudas impositivas, que tiene que pagar a los 15 días, ¿sí? Entonces ahí necesitas saber con qué cuenta del activo corriente para pagar todas esas deudas que se le vencen a lo sumo en 15 días. ¿Sí? Entonces, por eso el ratio de liquidez inmediata nos dice la liquidez actual que tiene la empresa en este momento. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver, como les decía, Cajibanco más inversiones dividido el pasivo corriente. $0,38. Es decir, que tenemos 38 centavos de activo líquido hoy por cada peso de pasivo corriente. ¿Sí? Bien. Ya están viendo ustedes que en el segundo periodo todos los ratios de liquidez les mejoran. Todos se caen. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en las conclusiones, pero es algo interesante. Bien. O sea, es malo para la empresa, pero es interesante de verlo. Sí. Pensé que me iban a preguntar algo. Profe, ¿y las inversiones temporarias? ¿Podría ser plazo fijo y qué más? Inversiones temporarias tenemos, por ejemplo, inversiones que vos haces en un fondo común de inversión, 48 horas lo haces plata. Inversiones, invertís a través de una sociedad de bolsa, una cuenta comitente, en acciones, en títulos públicos, en obligaciones negociables, en CDR, en lo que se te ocurra. Ya lo vamos a ver en Financiera 2, todo eso en el simulador de inversiones que vamos a hacer. Rápidamente, o sea, 48, 72 horas lo haces plata. Perfecto. Todo es así, nada más, lo más largo, digamos, dentro de lo corto, lo más largo es el plazo fijo. ¿Sí? Bárbaro. Si tenés plazo fijo acá, tendrás que ver si tomás este dato o tomás acotado, o sea, le restás el plazo fijo para ver con cuánta plata contás hoy, salvo que fuera un plazo fijo que se puede precancelar. Entonces ahí lo puedes cancelar y hacerte la plata ante una necesidad urgente. Bien. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos al de cobertura de gastos de explotación. Profe, le hago El una de pregunta. cobertura se está por... hay alguien que está preguntando por chat. Que había un micrófono abierto, dice. Yo le Sí, quería hacer había. una consulta. La liquidez ¿Sí? seca y la liquidez inmediata también es importante que estén más cercanos al 1. Claro, pero nunca van a estar cercanos a uno. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos tenés los bienes de cambio. Los bienes de cambio pueden rotar rápido o pueden rotar no tan rápido. Pero también en el pasivo corriente, generalmente estos valores van a ser de corto plazo, 60 días, ¿sí? Pero los préstamos, vos podés ir manejando el tema de préstamos en general, ¿sí?
¿Por qué? Porque rápidamente vos te podés hacer de otro préstamo, si tenés necesidad. ¿Sí? Se te venció uno, lo cancelaste o lo renovaste. Cancelaste una parte, renovaste otra. ¿Sí? No sé, hay empresas, por ejemplo, que usan el tema del factoring, de los cheques, del descuento de cheques, y descuentan cheques este mes para pagar los sueldos. Viene el mes que viene, descuentan cheques para pagar los sueldos. O sea, están permanentemente con un préstamo de corto plazo. ¿Sí? Entonces, bueno. Bueno, vamos a la cobertura de gastos de explotación. Esto también vamos a tomar los activos corrientes más líquidos, es decir, le vamos a sacar los bienes de cambio, ¿sí? Y vamos a ver con qué gastos de explotación diarios tiene que afrontar la empresa, ¿sí? Y para cuántos días nos alcanza ese activo corriente para afrontar esos gastos de explotación. Vamos a ver cómo lo hacemos. Este ratio sería activo corriente menos bienes de cambio, ¿sí? Y en el denominador, ¿qué vamos a poner? Los gastos de explotación. ¿Qué son los gastos de explotación? Los gastos de la actividad principal. Costo de ventas. En una empresa comercial van a ser compras, básicamente. Costo de producción. En una empresa industrial, el costo de producción va a estar formado por la mano de obra, por la materia prima e insumos, y por los costos, por ejemplo, de mantenimiento, etc. ¿Sí? Entonces, vamos a tener todos esos datos. Costo de ventas, pero también vamos a tener los gastos operativos. ¿Qué son los gastos operativos? ¿Alguien sabe? Los gastos comerciales y administrativos. Y Los gastos logística, profe, comerciales y también. administrativos, exactamente. Entonces son gastos que la empresa tiene que ir afrontando, que se olvidaría el sueldo del administrativo, la comisión del comercial, etcétera, etcétera. ¿Sí? En este caso, estos gastos los voy a ver diarios. O sea, si es una balanza anual, lo voy a dividir por 360. ¿Sí? Si es un balance mensual, lo voy a dividir por 30. Para ver cuáles son los costos de explotación que tiene la empresa diariamente. Y para cuántos días nos alcanza ese activo corriente más líquido, es decir, restado los bienes de cambio. ¿Sí? Entonces, el numerador lo podemos sacar tranquilamente. Vamos al denominador. Tenemos el costo de ventas por acá. ¿Dónde vamos a encontrar el costo de venta y los gastos operativos? En el estado de resultados. ¿Sí? Bien. En este caso, tenemos ventas, tenemos resultado bruto, tenemos gastos operativos, tenemos resultado operativo y bueno, seguimos por abajo. ¿Sí? No tenemos el costo de ventas. ¿Cómo podemos sacar el costo de ventas? Le restamos el resultado bruto a las ventas. Le restamos, me dará el negativo si le restamos al resultado operativo las ventas. Claro, al revés. Al revés. ¿Sí? Sí. Nosotros sabemos que, vamos a hacerlo acá, ventas menos costo de ventas es igual al resultado bruto. ¿Sí? Sabemos eso. Acá tenemos las ventas y tenemos el resultado bruto. ¿Sí? Entonces esto que está restando lo pasamos sumando y el resultado bruto que queda sumando lo pasamos restando. Va a quedar ventas menos resultado bruto igual al costo de ventas. Entonces, ventas menos el resultado bruto me va a dar el costo de ventas 2.638.000. ¿Sí? Y hago lo mismo para el segundo periodo. 2.961.485. Bien, entonces tengo el costo de venta, tengo los gastos operativos. Me vuelvo acá. Me falta dividirlo, sumarlo, ¿Sí, azúcar? ¿sí?
y dividirlo por 360. ¿Sí? Para que sea mi denominador. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir costo de ventas más gastos operativos dividido 360 me van a dar los costos y gastos operativos por día. ¿Sí? Porque este es un balance anual. Acá dice 30 del 6 del 2019, 30 del 6 del 2020. Bien. Entonces, costo de venta lo tengo acá. Le sumo el gasto operativo que lo tengo acá. 526.470. Eso lo divido por 360 y me quedan los costos y gastos operativos por día, diarios. ¿Sí? O sea, por día la empresa tiene que pagar, ¿sí? 8.791 pesos de gastos y costos operativos. Entonces dijimos que teníamos activo corriente menos bienes de cambio, o sea que activo corriente menos los bienes de cambio, y eso lo vamos a dividir por los gastos y costos de explotación diarios. Por estos 8.000. Quiere decir que tengo 95 días cubiertos de gastos de explotación con mi activo corriente más líquido. O sea, esto está en días. Profe, ¿eso siempre se calcula en días? Sí. Sí, Ok, va a haber gracias. varios ratios que lo vamos a calcular en días. Bueno, Bien. Nos faltaría el 2020, que nos quedaba acá hacer lo mismo que hicimos acá con el 2020. Subieron un poquito, 9.733. Entonces, acá directamente arrastro y me queda activo corriente menos bienes de cambio dividido los costos y gastos operativos diarios. Entonces, 82 días. También se deterioró este ratio, o sea, nos alcanza los activos corrientes más líquidos, o sea, sacando los bienes de cambio, nos alcanza para casi 13 días menos que en el primer periodo. Profe, ahí la relación sería que tengo 95 días de gastos ya pagos, por así decirlo, con el activo corriente. Cubiertos con mi activo corriente más líquido, sí. Bien. O sea que aparentemente no voy a tener problemas para pagar los gastos operativos, los costos y gastos operativos durante 95 días con el activo corriente con el que cuento. Sí, pero ahí está mirado desde otro punto de vista lo que lo miramos primero con los 3 ratios primeros. ¿Sí? Ahí no habla, en este ratio de cobertura, no habla de pasivo corriente. ¿Sí? Analiza con el activo corriente cómo podemos llegar a pagar los costos y gastos operativos. Pero no nos dice nada con relación al pasivo corriente, que estos 3 ratios, en todos el denominador era pasivo corriente. ¿Sí? Perfecto. Esa es la O diferencia. sea, que en el caso que yo tuviese un préstamo que pagar, no lo contemplo. Claro, acá por eso, acá lo veo desde otro punto de vista. Veo el activo corriente con algún tipo de costos y gastos de explotación, de operativo, digamos. La diaria de la actividad de la empresa. Que en realidad la actividad de la empresa vos la podés afrontar también con las ventas que generás. ¿Sí? Pero bueno, al ser un ratio de liquidez mide
el activo corriente contra algo. En este caso, contra los gastos y costos operativos diarios. Es otra mirada, digamos, distinta. ¿Sí? Bien. Vamos a los ratios de actividad. A ver, voy a volver un poquito. Habíamos visto hasta esta diapositiva. ¿Qué son los ratios de actividad? Los ratios de actividad nos muestran la operatoria habitual de la empresa, que es comprar, vender y gastar, ¿sí? O sea, pagar a los proveedores, por ejemplo, y determina los plazos involucrados en cada una de esas actividades. O sea, si yo cobro, tengo que saber, para analizar el tema de si puedo pagar mis obligaciones, tengo que saber en cuánto cobro, cuántos días cobro, ¿sí? Y eso relacionarlo con los días de, digamos, con los días de cobro, digamos, contra la condición de pago, ¿sí? No salimos. Ustedes tienen que la empresa tiene una condición de pago promedio de 30 días, ¿sí? Que le da 30 días de financiamiento a los clientes, ya les vende con ese plazo, ¿sí? Y por ahí les sale que el plazo promedio de cobranza le da 32 días y está bien. Solamente hubo 2 días de atraso, que es algo totalmente normal, ¿sí? Prácticamente no se tendría que considerar ni un atraso, porque puede ser tiempo en que no llegó o sea, nosotros dimos la salida a la mercadería, pero el proveedor todavía no la recibe, el cliente todavía no la recibe, o sea, 5 días se considera algo totalmente normal, ¿sí? Pero si tenemos 30 días de condición de pago promedio y cobramos a 50 días en promedio, y algo está mal. Estamos cobrando 20 días atrasados, ¿sí? Para eso nos sirve el plazo promedio de cobranza. Y siempre nos da en promedio, ¿sí? ¿Cuántos días le cobramos a los clientes en promedio? Algunos le cobraremos antes, otros le cobraremos después. Pero en promedio nos da eso. Son los créditos por venta dividido las ventas diarias. Después tenemos la rotación de inventario. Costo de venta, las compras, dividido los bienes de cambio. ¿Qué nos indica esto? ¿Cuántas veces al año rota el inventario de mercadería? En promedio también, ¿sí? Si dividimos 360 dividido rotación de inventario, nos da el ratio en días, como nos da este primer ratio también en días. Pero en primera vista nos da en veces. ¿Cuántas veces al año rota el inventario? ¿Sí? Por ejemplo, si nos da que el inventario rota rota 4 veces al año, quiere decir de que 360 dividido 4 en promedio rota la mercadería cada 90 días. ¿Sí? 360 dividido 4. Entonces, ese ratio también es indicativo en cuánto tiempo podemos llegar a vender la mercadería, y este nos dice en cuánto tiempo podemos cobrar esa mercadería que vendimos. ¿Sí? Pará, me pasé. Luego tenemos el ciclo medio de pago a proveedores. O sea, al lado del activo corriente tenemos los clientes y tenemos los bienes de cambio. ¿En cuánto tiempo le cobramos a los clientes? ¿En cuánto tiempo vendemos la mercadería? ¿Sí? Del lado del pasivo vamos a encontrar aquello en donde la empresa puede conseguir financiamiento, que es de los proveedores. ¿Sí? Entonces, tenemos el ciclo medio de pago a proveedores. ¿En cuánto tiempo en promedio le pagamos a los proveedores? ¿Sí? Y después tenemos el periodo de financiamiento requerido, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Que relaciona los 3 ratios anteriores. Volvemos. Bien, vamos al plazo promedio de cobranzas. Vamos a hacer créditos por venta. ¿Dónde tenemos los créditos por venta? Acá, 342.900. ¿Sí?
Dividido las ventas diarias sería ventas dividido 360, así es un balance anual. Entonces 360 lo podemos pasar multiplicando. Y eso lo dividimos por las ventas, que las tenemos acá. Esto les dije que lo podíamos poner así, 35,99, o sea, 35 días, 99, o directamente podíamos ponerlo sin decimales. ¿Sí? Si yo le saco los decimales, va a ser 36 días. ¿Sí? O sea que en promedio le cobro a mis clientes a 36 días. Esto no deja de ser ni bueno ni malo si yo no lo puedo comparar con mi condición de pago promedio. O mi condición de pago de venta se llama, ¿no? Si mi condición de venta promedio es 30 días, estoy atrasado 6 días. Está relativamente bien. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que estamos cobrando de acuerdo al tiempo que financiamos a los clientes. Que muchas veces financiamos a los clientes para vender más. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos los 36 días. Volvemos a ver cómo lo sacamos. Créditos por ventas. Dividido las ventas diarias. Entonces, ventas sobre 360. El 360 lo paso multiplicando. Entonces me queda créditos por ventas por 360 dividido las ventas. Entonces, si yo arrastro, directamente veo que en el segundo año se me disparó un poco, 41 días. ¿Sí? Ya no estoy cobrando 36, sino que estoy cobrando 41. O sea, eso de por sí me indica, ojo, puede haber un problema. Como siempre les digo, los ratios, los indicadores nos dicen, es como un semáforo rojo o amarillo que se prende. ¿Sí? Ojo, estás cobrando 5 días más tarde. Puede haber un problema. Luego, si somos un analista externo, vamos a decir, la empresa está cobrando más tarde. Y chao. Bueno, no vamos a poder acceder a otro tipo de información. ¿Sí? Ahora, si somos un analista que está dentro de la empresa o que la empresa nos brinda toda la información, o sea, interno, nosotros podemos ver a qué se debe que estamos cobrando 5 días más tarde. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa? Y poder tomar medidas para revertir esa causa. ¿Sí? Entonces es mucho más profundo si estamos dentro de la empresa y vemos, ojo, acá estamos cobrando más tarde. ¿Qué pasa? ¿Se relajó la gestión de cobranza? Bueno, voy a poner la gestión de cobranza, le voy a poner mayor énfasis para tener mayor control sobre las cobranzas. ¿Se relajó los créditos? ¿Le dimos crédito a quien no le debíamos haber dado? Bueno, vamos a analizar la gestión de crédito para ver si estamos dándole crédito a las personas, a las empresas correctas o no. ¿Sí? Profe, le hago una consulta que era Sí. el plazo promedio de cobranza es crédito por venta dividido ventas diarias. No entiendo por qué no multiplicó por 360. Porque ventas diarias sería ventas dividido 360. O sea, sería crédito por venta dividido ventas dividido 360. Entonces ese 360 que queda en el denominador lo puedo pasar multiplicando el otro término. Ah, listo, Es gracias. un tema matemático, digamos. Sí, nada más que como no estoy tomando nota, no lo pude. Ujú. Bien. Acá esto lo voy a correr un poquito para abajo. Porque acá voy a poner rotación de inventario en días también para poder calcularla. Bueno, vamos a la rotación de inventario. La rotación de inventario dijimos que es costo de ventas dividido los bienes de cambio. Para ver cuántas veces en el año rotan en promedio los bienes de cambio. Entonces, me voy acá, costo de venta lo habíamos calculado acá abajo, 2 millones, dividido los bienes de cambio, 428.000. O sea,
6,15, o sea que los bienes de cambio rotan en promedio 6 veces al año. ¿Sí? Si yo lo quiero transformar a días, para ver en cuánto tiempo rota el inventario, lo divido 360 dividido el ratio. Y me da 58,5 días, que lo puedo redondear o no, según lo que quiera. ¿Sí? Por ejemplo, acá redondeamos a 58. ¿Sí? Entonces, me vengo acá. ¿Qué pasó? El 6,15 rota 5 veces al año casi. En vez de 6, 5. O sea, rota menos. Estamos peor. Está rotando menos la mercadería. En días se nos va a 14 días más. Es decir, que antes en promedio vendíamos a 58 días y ahora a 72 el stock que tenemos. ¿Sí? Con lo cual, no es bueno para la empresa. Esto sí nos da días. Entonces, ahí se nos prende otro semáforo rojo. Y tenemos que analizar a qué se debe ese sobrestock. ¿Sí? ¿Qué puede ser ese sobrestock? Puede ser, digamos, tenía un stock determinado y no lo vendí. O sea, tuvo problemas en la comercialización. Compré mal. ¿Sí? Es decir, compré de más. O tuve una gestión de inventario que no es la adecuada. O sea, en un momento como el actual les podría decir, y me estoqué para luchar contra la inflación. Pero bueno, un momento como el actual. ¿Sí? Mientras yo me estoquee más, no me va a afectar tanto el incremento de los precios. ¿Sí? Entonces, es una relativamente buena política mirada desde el punto de vista de la inflación, en casos como el actual, digamos. Pero tengo que saber a qué se debe. Si se debe a algo premeditado, o sea, buscado, está perfecto. Ahora, si nos llevó puesto a la situación, el día a día, y no está bien. ¿Sí? Siempre yo se lo voy a analizar en función de una empresa real, por eso le digo qué pasaría, de cómo lo vamos a analizar, que no vamos a tener todos esos datos cuando lo analicemos hacia adentro, o sea, solamente con los estados contables. Si yo le sumo más información, ustedes van a poder usar esa mayor información. Si no le sumo más información, no la van a poder usar. ¿Sí? No la van a tener. Bien, acá algo que se me olvidó decirles. En rotación de inventario teníamos el costo de ventas, no acá. El costo de ventas, ¿sí? 2.638.000, el costo de ventas, dividido los bienes de cambio. ¿Cómo están los bienes de cambio? En una empresa, una persona jurídica que es una sociedad que tiene IVA. ¿En los bienes de cambio están con IVA o sin IVA? Sin IVA, profe. Sin IVA. ¿Y el costo de ventas? En el estado de resultado. ¿Con IVA o no? No, Porque impuestos tampoco. aparte. Sin IVA. ¿Sí? O sea, en el estado de resultado van las ventas netas, el costo de producción neto, los gastos netos. ¿Sí? El IVA va por otro lado. Entonces acá no hay problema, porque en este caso tenemos el numerador sin IVA y el denominador sin IVA. ¿Sí? Ahí no habría problema. ¿Qué pasa en el primero, en el plazo promedio de cobranzas? Yo tenía créditos por ventas y por 360 y en el denominador tenía las ventas. Le dijimos que las ventas están sin IVA. ¿Sí? Están netas. Los cuentas por cobrar, los créditos por venta. Y ahí sí tienen IVA. Ahí sí tienen IVA, pues yo le voy a cobrar a mi cliente el total de la factura, no el neto. ¿Sí? Entonces, cuando quiero ver el plazo promedio de cobranzas, tengo que ajustar las cifras. Tengo que decir, a ver,
si los créditos por venta están con IVA y las ventas están sin IVA, y adiciono a las ventas el IVA, o lo mejor es a los créditos por venta le saco el IVA. ¿Sí? Para ver en realidad cada cuánto voy a cobrar. Para que sean datos homogéneos. Si no, no son datos homogéneos. Acá en los prácticos vamos a obviar el tema del IVA, pero sepan que en el caso de la realidad, digamos, tienen que tomar en cuenta esa situación. ¿Sí? A los créditos por venta tienen IVA y las ventas no tienen IVA. Entonces, no son datos homogéneos. Vamos al ciclo medio de pago a proveedores. El CPM es el ciclo medio de pago a proveedores. ¿En qué rubro del pasivo tenemos a los proveedores? No corriente. Cuentas por pagar. ¿Cuál? Cuentas por pagar. Cuentas por pagar. ¿Sí? En este rubro, en este primer rubro del pasivo, corriente. ¿Se podría llamar de otra manera? Sí, se podría llamar deudas comerciales. Entonces, de acuerdo al nombre del rubro que use la empresa, va a ser el ratio. ¿Sí? Pero básicamente es lo mismo. Tanto en deudas comerciales como en cuentas por pagar, tenemos la deuda con proveedores. ¿Sí? Entonces, yo acá, ¿qué voy a tener? Voy a tener cuentas por pagar por 360, porque es un año, dividido el costo de ventas. O sea, 50 días. ¿Sí? O sea que yo en promedio le pago a mis proveedores a 50 días. Esto también puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo de cuánto tiempo de pago me han dado los proveedores. Si en promedio me han dado 30 días, yo estoy pagando 50. ¿Es bueno para la empresa? Sí, es bueno para la empresa si puede pagar lo más tarde posible. Pero siempre y cuando no nos cause problemas con los proveedores. Nos dejen de entregar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuentas por pagar por 360 dividido el costo de ventas, que es de un año, ¿sí? Nos da 50 días. Traigo el segundo y nos da 59. O sea que en el segundo año también le demoramos más en pagar a los proveedores. 9 días más. ¿Sí? Entonces, para la empresa, que este plazo promedio de cobranza se alargue, es malo. La empresa, dentro de lo posible, tiene que cobrar lo antes posible, para la redundancia. ¿Sí? Sin causar problema con los clientes. Esto que pasó de 58.72 es malo. La mercadería está rotando menos. ¿Sí? Entonces, tengo que... es una mala situación para la empresa que la mercadería rote más lentamente. El ciclo medio de pago proveedor nos dice que le estamos pagando 9 días más tarde. Entonces, ¿es bueno o malo para la empresa? Es bueno, siempre y cuando no me cause problemas con los proveedores. Por ejemplo, que me dejen de entregar. ¿Sí? Mientras más puedo estirar los plazos de pago, mejor es para la empresa porque le da un financiamiento espontáneo que no tiene, en general, no tiene tasa de interés. ¿Sí? Entonces, es una buena situación. Bien. Volvemos al PowerPoint. Uy. Bueno, ¿qué es lo que es el periodo de financiamiento requerido? ¿Sí?
relaciona tres ratios, los tres ratios que acabamos de analizar, ¿sí? La rotación de inventario en días, el plazo promedio de cobranza, que ya está en días, y el ciclo medio de pago a proveedores, que ya está en días, ¿sí? Este ratio nos va a decir, o este indicador, ¿sí? Nos va a decir si la empresa necesita financiamiento para capital de trabajo o no necesita financiamiento para capital de trabajo, y por cuánto tiempo. O sea, nos va a dar el plazo, obviamente en días también, ¿sí? Nos va a decir, por ejemplo, la empresa necesita 20 días de financiamiento, y el financiamiento de corto plazo se llama para capital de trabajo, ¿sí? Entonces, relacionamos los tres ratios anteriores. ¿Por qué los relacionamos? Porque si yo parto, por ejemplo, el 1 de abril, le compré a mi proveedor mercadería. Supongamos que somos una empresa comercial. Le compré mercadería. Ahí empieza a regir, por el lado inferior de la imagen, empieza a regir el ciclo medio de pago. O sea, yo compré el 1 de abril mercadería, esa mercadería en 35 días la tengo que pagar. O sea, acá, por ejemplo, si fuera 35 días sería el 5 de mayo, supongamos. ¿Sí? O sea, yo el 5 de mayo tendría que estar pagándole a mi proveedor. Ahora bien, por otro lado, esa mercadería que yo compré, primero la voy a tener que vender. Entonces, voy a tomar en cuenta la rotación de inventario en días. ¿En cuánto tiempo en promedio vendo mi mercadería? Pero además de esa mercadería después la tengo que cobrar. Entonces le tengo que sumar el plazo promedio de cobranzas. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, yo en promedio demoro en vender la mercadería 50 días. Y luego de eso necesito en promedio 40 días para cobrar. ¿Sí? Es decir, que necesito en total 90 días esa mercadería que la tengo que pagar a 35. Recién se me va a convertir en efectivo, va a dar toda la vuelta en 90 días. ¿Sí? O sea que el 1 de abril yo la voy a terminar cobrando el 30 de junio. Porque primero la tengo que vender y después cobrar. Obviamente alguna parte de esa mercadería la voy a vender más rápido y la voy a cobrar más rápido. Puede ser que la cobre de contado, algunas cosas. ¿Sí? Pero también puede ser de que haya otra mercadería que rote mucho más lento que 50 días y clientes que me paguen a mucho más lejos de 40 días. ¿Sí? Entonces, esto siempre es en promedio. Entonces yo digo, 90 días, desde que entró la mercadería, recién la voy a hacer plata. Pero a los proveedores les tengo que pagar a 35. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos días hay entre las dos cuestiones? O sea, ¿cuántos días si yo tengo el 30 de junio, recién voy a cobrar, ¿sí? Y tengo que pagar el 5 de mayo, todo este tiempo, 55 días, voy a necesitar financiamiento. Porque todavía no cobro algo que tengo que pagar. ¿Sí? Sí, profe. Bien. El indicador es rotación de inventario en día más plazo promedio de cobranzas menos ciclo medio de pago a proveedores. ¿Sí? O sea que toma en cuenta lo que vimos en el grafiquito, lo que está por arriba, es decir, el momento en que compro la mercadería hasta el momento en que la cobro, menos el tiempo que necesito para pagar al proveedor, o el tiempo en el que le voy a tener que pagar al proveedor. ¿Sí? Y eso me da los 55 días que saqué recién. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener un periodo de financiamiento requerido, un plazo de financiamiento requerido de 55 días. ¿Sí? ¿Qué es mejor? ¿Que esto nos dé positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Por qué? Porque dando negativo quiere decir que cobramos antes de devolverle la plata a los proveedores.
Estoy cobrando antes de necesitamos- tenerle que pagar a los proveedores. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, esto me diera 20 días y esto me diera 5, ¿sí? Yo hago la vuelta en 25 días y le tengo que pagar a los proveedores recién en 35 días. Con lo cual, acá me daría un plazo de financiamiento requerido de menos 10. Estoy cobrando por acá, ¿sí? Y recién tengo que pagar acá. Entonces, si es positivo, es malo para la empresa, ¿sí? Ya que nos indica, en este caso, 55 días para financiarnos. Bueno, un ejemplo, 12 días. Pero nos da el número que nos dé, nos dan días y nos dice cuánto tiempo o por cuánto tiempo necesitamos financiarnos para pagar a los proveedores. Normalmente la mayoría de las empresas, y ni que hablar de las empresas industriales y empresas que le venden a empresas grandes, ¿sí? Necesitan un periodo de financiamiento, les da un periodo de financiamiento requerido positivo, con lo cual necesitan financiamiento para capital de trabajo, como en este ejemplo, ¿sí? Si es negativo, es bueno para la empresa, ya que nos describe que la empresa pasa todo lo contrario. Vende y cobra más rápido que lo que le tienen que pagar los proveedores, ¿sí? ¿Qué pasaría en un supermercado? El supermercado trabaja con el stock en los proveedores, entonces este ratio le daría 10 días, 15, ¿sí? Y cobran con tarjeta de crédito y otras veces en efectivo, o sea que este ratio le daría, ponerle 10. O sea, 15 más 10, 25. En 25 días se hace la plata. Y generalmente a los proveedores les pagan a 90 días. Entonces, este indicador les da menos 65 días, 75 días. 65 días. ¿Sí? Menos 65 días. ¿Qué quiere decir ese menos 65 días? Que la empresa va a poder trabajar con el efectivo de los proveedores, de los clientes también. ¿Sí? Entonces, es muy positivo para la empresa. Por ejemplo, si ustedes se fijan, casi todos los supermercados, hay algunos mayoristas que no sé por qué, no habrán visto el negocio, no sé. Casi todos los supermercados tienen la tarjeta, el Easy también, tienen su propia tarjeta. ¿Por qué? Porque tienen plata de esto. ¿Sí? En vez de necesitar financiamiento, les sobra plata, cobran mucho antes de pagar a los proveedores. Entonces, tienen dinero que pueden invertir en algo rentable para ellos, que puede ser dar créditos. Y de esa manera incentivar las ventas. Bien. Luego hay dos ratios, sobre todo un segundo, digamos, no el primero, que el primero sirve para calcular el segundo. La liquidez comparativa nos va a decir si la empresa está en una buena situación financiera, regular, mala, ¿sí? ¿Cómo es la situación financiera de corto plazo de la empresa? Es decir, es la que une los dos ratios anteriores o las dos situaciones anteriores, liquidez propiamente dicha por un lado, ratios de actividad, ¿sí? Cobros, pagos por el otro, ¿sí? Y los funde, digamos, en este ratio de liquidez comparativa y nos dice con alguna exactitud si la situación financiera es mala, buena, regular o muy buena, ¿sí? Para eso tenemos el de liquidez teórica, que es el mismo que vimos recién, nada más que de manera de cociente. Rotación de inventario en días, más plazo promedio de cobranza. En el numerador tenemos el tiempo que demoramos en cobrar y en vender y en cobrar, dividido el tiempo que demoramos en pagar a los proveedores. Entonces nos da un ratio de liquidez teórica que, por ejemplo, si acá nos diera 55 el periodo de financiamiento requerido, ¿cómo sería el de liquidez teórica? Positivo.
Se fueron todos, no quedó nadie. No, sí, Sí, está vos positivo, tratando. Gaso sí es positivo. Entonces, si este nos da 55 días, por ejemplo, el ratio de liquidez teórica, si esto es más grande que esto otro, porque por eso nos dio positivo el periodo de financiamiento requerido, esto es más grande que esto. El numerador es más grande que el denominador. Con lo cual, el número que nos dé la liquidez teórica va a ser positivo. Pero no solamente positivo, va a ser mayor a 1. ¿Sí? Ahora, si el de periodo de financiamiento requerido nos diera negativo, quiere decir de que esto, el numerador, si nos da negativo, es más chiquito que el denominador. Cobro a 25 y pago a proveedores a 35. Entonces el de liquidez teórica no va a ser negativo, va a ser menor a 1. ¿Sí? O sea, siempre nos tiene que dar menor a 1, entonces la liquidez teórica. No, depende. Ah, Si te da un periodo de financiamiento requerido positivo, te va a dar mayor a 1. perfecto. Si te da negativo, te va a dar menor a 1. Siempre positivo, pero mayor a 1 o menor a 1 según el caso. Perfecto. Bien, y el de liquidez comparativa compara la liquidez común, el primer ratio que vimos, dividido la liquidez teórica. Es decir, compara la liquidez común propiamente dicha con la liquidez que surge de los ratios de actividad, de los cobros, de las ventas y de los pagos. ¿Sí? Y esto sí nos da una idea más concluyente sobre la situación financiera. Si es mayor a 1 ese ratio de liquidez comparativa, quiere decir que la situación financiera es muy buena. La empresa no va a tener problemas financieros en el corto plazo. Si es entre 0,75 y 1, estos son datos aproximados, ¿no? La situación financiera a corto plazo es buena. Si da entre 0,50 y 0,75 es regular. Y si da menos de 0,50 la situación es mala. Es probable que la empresa tenga problemas para pagar sus deudas de corto plazo. Por más que el ratio de liquidez nos dé mayor a 1. Esto nos puede dar mayor a 1. Pero el de la liquidez comparativa va a ser muy superior y entonces la liquidez comparativa por ahí nos da menos de 0,50 y entonces tenemos una situación mala. ¿Sí? Bueno, queda 1 minuto 32, 1 minuto 30, 1 minuto 28. Vamos al recreo. A las 9:10 volvemos a entrar. Bueno, Bueno, entonces dijimos que el periodo de financiamiento requerido era igual al plazo promedio de cobranzas más la rotación de inventario en días menos el ciclo medio de pago. Quiere decir que nos da 44 y al otro año 54. ¿Qué puede significar esa cantidad de días? En todos los casos son días. Que sigo teniendo esa diferencia entre la venta y la cobranza, y voy a tener 44 días que financiar de alguna manera esa diferencia, ¿no? Bien. Puede necesitar financiamiento para capital de trabajo por esos 44 días en el primer año o 54 días en el segundo año. Bien. Vamos a la liquidez teórica. Era lo mismo que vimos recién, nada más que como cociente. Entonces, hacemos plazo promedio de cobranzas más rotación de inventario en días. Todo eso dividido el ciclo medio de pago. Esto le voy a poner 2 decimales. 1,88 y 1,92. ¿Sí? Quiere decir de que demoro
2 veces más en vender y en cobrar que en pagarle a los proveedores. Casi 2 veces más. Teníamos 94 días entre cobrar y vender contra 50 para los proveedores. ¿Sí? Entonces, casi 2 veces más, 94 en relación a 50, lo que demoramos en vender y en cobrar que en pagar a los proveedores. Bien, y ahí podemos sí sacar el ratio de liquidez comparativa, que era liquidez común, 1,15, dividido liquidez teórica, 1,88. Eso nos da 0,61 y 0,54. ¿Qué quería decir? Que cayera en ese rango entre 0,50 y 0,75 es una regular situación financiera de corto plazo. Profe, referido a la liquidez teórica, había dicho que había algún rango de ratio óptimo. No. Siempre es mejor, obviamente, que sean así como el periodo de financiamiento requerido tendría que ser, para ser bueno para la empresa, tendría que ser negativo. No siempre es posible, pero sería lo ideal que fuera negativo. Para la liquidez teórica, lo ideal es que fuera menor a 1. Perfecto, gracias. Bueno, y ahí terminaría la situación financiera de corto plazo, donde tendríamos como conclusión final que la situación financiera de corto plazo en la empresa bajo estudio es regular. ¿Sí? Para colmo está empeorando y está cerca de convertirse en una mala situación. ¿Sí? Por más que tenga un ratio de liquidez común mayor a 1. En ambos casos tiene un ratio de liquidez común mayor a 1. ¿Sí? Y a pesar de eso, como demora mucho más en vender y en cobrar que en pagar a los proveedores, esa situación se torna peligrosa. ¿Sí? Para la empresa. Ya la próxima clase hacemos las conclusiones sobre esta situación. O sea, primero vamos a los ratios y después vamos a ver las conclusiones. Bien, vamos entonces a la segunda situación. Primera situación, situación financiera de corto plazo. Segunda situación, situación financiera de largo plazo. Donde tenemos 3 puntos de vista. Endeudamiento propiamente dicho, capacidad para generar flujo de fondos. Estos dos se interrelacionan totalmente y son los más importantes dentro de la situación financiera de largo plazo. Y la solvencia, ¿sí? Que son 2 formas distintas de mirar el endeudamiento por un lado y de mirar la liquidez, ya vamos a ver, por el otro. ¿Sí? Entonces, son estas 2 primeras situaciones o 2 puntos de vista que son los más importantes en la situación financiera a largo plazo. Volvemos acá. Entonces vamos a la situación financiera a largo plazo. Se analiza estos 3 puntos de vista que dijimos recién. No sé por qué dice 2 acá, si es 3. Y bueno, por un lado, en primer lugar tenemos el endeudamiento. ¿Sí? ¿Qué nos dice el endeudamiento? Nos dice la estructura de capital que tiene la empresa, cómo está financiada. Es decir, qué relación hay entre el capital de tercero y el capital propio. ¿Sí? Entonces vamos a tener el ratio de endeudamiento común, o propiamente dicho. Vamos a tener la autonomía. Cuando sea de un ratio bueno de autonomía, quiere decir que la empresa
tiene autonomía financiera, se financia con mayor proporción con capital propio. La dependencia es totalmente lo contrario. Cuando es alta la dependencia, en lugar de la autonomía, tenemos, o sea, la empresa depende más del capital tercero, podemos decir. Y después está el palanqueo multiplicador del patrimonio neto, que lo vamos a ver acá, pero también en la situación de rentabilidad, ¿sí? Que siempre este ratio es el endeudamiento más 1. Este ratio. Bueno, el primer ratio que vimos, endeudamiento pasivo total sobre patrimonio neto, ¿sí? Capital de tercero dividido capital propio. Para que sea bueno o aceptable el ratio de endeudamiento, tiene que ser cercano a 1, ¿sí? Preferentemente tiene que ser, depende de la estructura de la empresa, el tamaño, etcétera, etcétera, entre 0,80 y 1,20. Si es muy bajo, si es menor a 0,80, ya vamos a ver cuando veamos rentabilidad, va a afectar a la rentabilidad de los dueños, ¿sí? No va a ser buena. Siempre cuando hablamos de endeudamiento moderado, por eso es entre 0,80 y 1,20, y siempre cuando hablamos de endeudamiento hablamos de que el endeudamiento sirve en el caso de que la empresa esté creciendo, ¿sí? O sea, para hacer crecer a la empresa. Si tenemos deuda sobre deuda, sacamos deuda para pagar deuda, qué sé yo, es una situación de nunca acabar, ¿sí? Puede ser beneficiosa si tenemos una tasa de interés, no sé, 50% y cambiamos el préstamo por una tasa de interés del 35%, entonces ahí va a ser positivo para la empresa, ¿sí? Pero el endeudamiento siempre es bueno si se usa moderadamente y para crecer. No sé quién tiene el micrófono abierto. Entonces, bueno, si era menor a 0,80, puede afectar la rentabilidad de los dueños. Ya vamos a ver cuando veamos rentabilidad de este tema. Y si supera 1,20, si se excede de 1,20 hacia arriba, puede traer dificultades financieras y hasta la quiebra, ¿sí? Entonces, es un tema muy delicado que el endeudamiento sea un endeudamiento moderado, y para que sea moderado y no afecte la rentabilidad, en contrario, ¿sí? Negativamente, es bueno que esté en ese rango de 0,80 a 1,20. Si es una empresa, microempresa o pequeña empresa, es mejor que sea menor a 1, que sea cercano a 0,80 por ahí. Si es una empresa más grande, las empresas más grandes siempre tienen un ratio de endeudamiento más alto, ¿sí? E incluso puede haber empresas grandes que tengan un ratio de endeudamiento mayor a 1,20 y no pasa nada, ¿sí? Pero normalmente el tipo de empresa, digamos, común o promedio, debería tener un ratio de endeudamiento entre esos dos valores, 0,80 y 1,20. Son datos indicativos, obviamente, y va a depender de la situación de la empresa, va a depender si la empresa tiene, digamos, espalda financiera como para bancarse una situación de endeudamiento más alto y que de todas maneras permanentemente esté buscando deuda para crecer. Y entonces ahí puede ser positivo aunque sea más alto. Tiene fácil acceso al crédito, se puede financiar no solamente en los bancos, sino que puede financiarse en el mercado de capitales. O sea, hay muchas características que nos indican que en caso de que sea un endeudamiento más alto, en ocasiones puede ser aceptable y en ocasiones no. El endeudamiento sobre el activo total o dependencia, que es el segundo ratio, es el pasivo total sobre el activo total, ¿sí? Y esto nos va a indicar qué parte del activo total se financia con capital del tercero. Entonces, ¿qué parte del activo total se financia con capital de terceros? La autonomía es todo lo contrario. Patrimonio neto, capital propio, dividido el activo total. O sea, siempre el denominador va a ser el activo total. Y también nos va a decir cómo se financia con capital propio, en qué medida se financia el activo total con capital propio, ¿sí?
por la ecuación contable, pasivo más patrimonio neto igual a activo, ¿sí? La suma de los dos nos va a dar igual a 1. Entonces, si tenemos un ratio de dependencia de 0,55, el ratio de autonomía va a ser 0,45. ¿Sí? Y bueno, y así en las distintas circunstancias. Entonces, si nos da 0,55, la empresa depende más del capital de tercero, tiene más dependencia del capital de tercero. Si fuera la inversa, nos diera la autonomía 0,54 y esto 0,46, la empresa tiene autonomía, o sea, no depende tanto del capital de tercero, o sea, tiene preeminencia en el financiamiento de capital propio. ¿Sí? Eso sería. Bueno, acá lo dice, si es mayor a 0,50 la autonomía, quiere decir que la empresa se financia en mayor proporción. Está mal esto. Si la autonomía es mayor a 0,50, quiere decir que la empresa se financia en mayor proporción con capital propio. Está mal. Por eso desaprobamos, profe, están mal las filminas. Ahora No te lo entiendo preguntes. todo. Yo también, ahora lo entiendo, con razón. Claro, claro. Si la dependencia es mayor a 0,50, significa que la empresa se financia mayoritariamente con capital tercero. Bueno, les tendría que haber llamado la atención, por lo menos, porque los dos decían lo mismo. Entonces, si la autonomía es más grande, hay mayor proporción de financiamiento con capital propio. Si la dependencia es más grande, hay mayor proporción de financiamiento con capital tercero. ¿Sí? Bien, y el palanqueo multiplicador del patrimonio neto es activo total dividido patrimonio neto. ¿Sí? Y esto lo vemos para la situación económica. Y siempre, o sea, cuando analicemos la situación económica, este ratio lo vamos a volver a ver y tiene mayor utilidad que acá. Lo que acá nos interesa es dejar en claro que siempre el palanqueo multiplicador del patrimonio neto es endeudamiento más 1. ¿Sí? Por ejemplo, si el endeudamiento les da 1,20, el palanqueo les va a 2,20. ¿Sí? Si le da 0,90, el palanqueo les da 1,90. ¿Sí? Entonces, vamos a estos ratios. Endeudamiento. Endeudamiento era pasivo total. Acá está. 1.438.000 dividido el patrimonio neto, 1.219.000. 1,18 y 1,31. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de acuerdo a lo que vimos recién? Y que en el primer periodo el endeudamiento está bien porque es cercano a 1,2, pero en el segundo periodo es excesivo. Bien, perfecto. Entonces, en el primer periodo está dentro del rango aceptable, de 0,80 y 1,2, o sea que es un endeudamiento aceptable. En el segundo periodo, si nos vamos, la empresa está sobreendeudada y por tanto hay que analizar si pueden tener dificultades financieras o puede incluso, no creo con 1,31, pero si les diera 1,91, por ejemplo, hay que analizar si la empresa tiene peligro de caer en quiebra. ¿Sí? Bien. Vamos a la autonomía. La autonomía era patrimonio neto dividido el activo total. Entonces, 0,46, 0,43. Ya podemos saber, antes de sacarla, que la dependencia me da 0,54, pues la suma de estos dos tiene que ser igual a 1. Y acá me va a dar 0,57 la dependencia. ¿Sí? Entonces vamos, pasivo total,
1.438.000 dividido el activo total. 0,54 y acá 0,57. ¿Sí? La suma de los dos me da igual a 1. Es decir, que podemos decir que la empresa depende más del capital de tercero y en el segundo año la situación, obviamente, si pasamos de 1,18 a 1,31, la situación es peor. ¿Sí? O sea, depende aún más del capital de tercero. Bien. El palanqueo, entonces, de acuerdo a lo que dijimos, a simple vista, ¿cuánto tendría que ser? 2,18 y 2,31. 2,18 y 2,31. O sea, este valor más 1 en los dos casos. Sacamos con la fórmula, sería activo total dividido patrimonio neto. 2,18, 2,31. Entonces, nos encontramos con esta situación de endeudamiento de la empresa. Hay que analizar un poco más, hay que tener cuidado en el segundo periodo. Nos estamos excediendo por sobre el nivel aceptable. ¿Sí? Bien. Vamos. Ajá. Volvemos a las diapositivas. Entonces, primer punto de vista que veíamos en cuanto a la situación financiera a largo plazo era el endeudamiento. El segundo aspecto en que tomamos en cuenta para la situación de financiero a largo plazo es la capacidad que tiene la empresa para generar flujos de fondo. Cuando nos referimos a flujo de fondo, hablamos de ingresos menos egresos. ¿Sí? Entonces, flujos de fondo, ganancias, resultados positivos. ¿Sí? Entonces tenemos dos ratios, dos indicadores para analizar esta situación. El primero es la rotación de intereses a utilidades y el segundo es el flujo efectivo pasivo total. La rotación de intereses a utilidades, siempre en el numerador de la fórmula, en cualquiera de las dos, vamos a tener un dato que nos indique, o variables, que nos indiquen flujos de fondo. ¿Sí? Y en el denominador vamos a tener algún tipo de deuda. En este caso intereses, en este caso todo el pasivo. ¿Sí? ¿Cómo es el numerador en ambos ratios? Resultado operativo más amortización o depreciación de bienes de uso. O de bienes en general. Bienes de uso, bienes intangibles. ¿Sí? Bien. ¿A qué era igual el resultado operativo? Al resultado neto menos los gastos operativos. Resultado neto, ¿no? Resultado bruto menos gastos operativos. Resultado bruto, venta menos costo, resultado bruto menos gastos operativos, nos da el resultado operativo. Es decir, el resultado de la actividad principal de la empresa. Sin considerar la forma en que se financia, sin considerar si tiene ingresos por otra vía que no sean ventas. ¿Sí? Entonces, ¿puedes repetir? Claro que en el resultado operativo era ventas menos costo de venta, que nos da igual al resultado bruto, y al resultado bruto le restamos los gastos comerciales y los gastos administrativos, que forman los dos el gasto operativo. ¿Sí? Entonces, si al resultado bruto le restamos los gastos operativos, nos da el resultado operativo o resultado por la actividad principal. ¿Sí? El resultado de las actividades principales de la empresa y no tiene nada que ver ni con la forma en que se financia, por la cual va a pagar intereses, eso está después en el estado de resultado, ni con los ingresos por otras actividades que no sean ventas, por ejemplo, un alquiler, por ejemplo, no sé,
una comisión por venta de productos de terceros. O sea que no forman parte de la actividad principal de la empresa. Entonces, resultado operativo más amortización o depreciación de bienes. ¿Por qué lo sumo la amortización o depreciación de bienes? ¿Alguien sabe? Teniendo en cuenta esto. Profe, porque es parte del mismo activo que vendo, ¿no es cierto? O sea, por decirlo así. Pero acá no necesitas, o sea, no necesitas vender activos. Ya vos estás diciendo venta de bienes de cambio, ¿sí? Y la depreciación es sobre los bienes de uso, por ejemplo. A ver, ¿saben lo que es la amortización o depreciación? Los que cursaron el pre lo vieron conmigo. No es el gasto que tengo en la duración del tiempo. Por ejemplo, un rodado creo que se amortizaba 5 años, creo. Entonces, como que es la misma Claro, eso es valor de una... uso. ¿O no? ¿O estoy Claro, eso es equivocado? una convención contable que divide la vida útil de los bienes en determinada cantidad de años, en algunos casos. ¿Sí? Pero básicamente, ¿cuál es la causa de la depreciación de los bienes? El uso que se hace de los bienes, por ejemplo. ¿Sí? No es lo mismo un bien que no utilizo que un bien que utilizo en la actividad de la empresa. Por ejemplo, un rodado con el que mando mercadería a los clientes. ¿Sí? Entonces, por el uso que tienen esos bienes, el desgaste por el uso, se refleja dentro de la amortización. Con lo cual, la amortización es un egreso de fondos, sale dinero de la empresa para pagar esa amortización. No sale dinero, ¿sí? Entonces, por eso se lo sumo al resultado operativo, porque en el estado de resultado está restando esa amortización como un gasto, ¿sí? Pero no ha significado una salida de dinero, no se paga la amortización. Es un reflejo contable del desgaste que van sufriendo los bienes, ¿sí? Para que cuando llegue el momento de renovar ese bien, la empresa haya ido haciendo ahorros sobre ese bien. Y además es un tema impositivo, ¿sí? Pero básicamente, como acá estamos midiendo la capacidad de los flujos de fondos, en el numerador coloco un flujo de fondos por los resultados de la actividad principal. Y como en estos resultados está restada la amortización de los bienes, se lo sumo porque no ha sido una salida de dinero, ¿sí? Para ver el verdadero flujo de fondos que la empresa ha generado con las ventas, menos los costos, menos los gastos. Los ingresos, menos los egresos. Y eso lo divido por los intereses, ¿sí? Los intereses que miden la capacidad para pagar deudas. En este caso, la deuda por intereses nada más. En el segundo ratio, bueno, ese primer ratio para ser aceptable debe ser mayor a 3, ¿sí? Entonces, este primer ratio, para ser aceptable, tiene que ser mayor a 3. Mientras más grande sea el ratio, mejor es para la empresa. Quiere decir de que genera más cantidad de flujo de fondos que le permiten pagar los intereses y que le permiten obtener dinero para otros fines, que no sea el pago de intereses. Luego, el segundo ratio, tenemos el mismo numerador, que refleja un flujo de fondos de un ejercicio, ¿sí? Entonces, el flujo de fondos por la actividad principal. Y a eso lo divido por el pasivo total. Es decir, tomo en cuenta todo el pasivo. Por ese flujo de fondos que obtuve en un año, voy a poder pagar, ¿en qué medida voy a poder pagar el pasivo de la empresa? ¿Sí? Entonces, en este caso el segundo debe ser mayor a 0,50. ¿Por qué? Porque el total del pasivo puede tener pasivo no corriente. El pasivo no corriente no lo voy a pagar con el flujo de un año solamente, sino que por ahí voy a utilizar flujos de 2 años, de 3, de 4. Si tengo una deuda de 4 años, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por eso, dependiendo de cómo esté compuesto el pasivo,
siempre tiene que ser, para ser aceptable, mayor a 0,50. Si casi todo es corriente, debe estar más cerca de 1. ¿Sí? Si no, se puede bajar y ser superior a, con que sea superior a 0,50, está bien. Es aceptable. ¿Sí? Bien, acá les explico eso que les dije recién, que se trata de un flujo de fondos de un ejercicio, de un año, de un ejercicio contable, y permite pagar las deudas de ese año. O sea, la idea es que con ese flujo de fondos paguemos las deudas que vencen en ese año. ¿Sí? Y bueno, y se le suma la depreciación de los bienes de uso porque no son un egreso de fondo, que también se los expliqué. ¿Sí? Bien. Vamos acá. Acá. Entonces, yo voy a tener el resultado operativo. Acá lo tengo. Más amortización o depreciación de bienes. Tengo la amortización del ejercicio. Dividido los intereses. 127.150. Entonces... Profe, ¿ahí en la amortización del ejercicio es así o no había que como desglosarlo? No, acá tengo la amortización del ejercicio total, digamos. Amortización del ejercicio de un solo año. Si tuviera la amortización acumulada, decís vos, ahí lo tendría que... Ahí está. ¿Sí? Pero acá tengo la del ejercicio, que es la que está en el estado de resultado de este ejercicio. Entonces, esa es la que tengo que sumar. Me da 2,75. En el segundo periodo, me da 2,93. Que puedo decir que está por debajo de lo aceptable. ¿Sí? Es menor a 3. Entonces, no es buena la capacidad para generar flujo de fondo a la empresa. El segundo ratio, tengo el mismo numerador, resultado operativo, más amortización, dividido el pasivo total. Y acá me da mucho más bajo. 0,24, 0,25. ¿Sí? O sea que este ratio está muy lejos de ser aceptable. Era 0,50 y acá estamos en la mitad. ¿Sí? O sea que la empresa genera pocos flujos de fondo. Bien. Ok. A ver si se agregó alguien más. ¿Canedo está? Sí, profe, estaba recién vamos. ¿Estaba? Castillo, a ver si. Sí, profe. Cerón. No, creo que no podía. Chumacero. Presente, profe. Coria. ¿Tienes un chupodisco? Que apaguen el micrófono. Coria. ¿No? De Luca. Andrea. Presente, profe. De Otto. Federica. Presente, profe. Fusco. Janina. No la vi, me parece. García. Gustavo. Presente, profe. Gutiérrez. Macías. Martínez. Martínez Ponce. Presente, Macarena. Mechi, sí está. Ordóñez. También me parece. Presente, profe. Ok. Pareja, me parece que también.
Agustina estuvo hasta recién y no podía volver. Pino, Roxana. Presente, profe. Bien. Ponce. No. Estuvo por ahí. Prieto, sí. Presente, profe. Estaba. Quiroga, Martín. Reynoso. Presente, profe. Reynoso. Presente. Okay. Torres Jessica. Presente, profe. Zenobi. Presente, profe. Escapín, Andrea. Sí, profe. Okay. Profe, una cosa. Disculpe, Raquel Coria me dice que ella o sea, digamos, se sale de internet, no puede conectarse. Entonces que por eso ese es el problema que tiene, pero estuvo conectada, me dijo. Bueno. Gracias. Escudero. Sí está. Presente. Bajash. No la vi. Y está Escobar Adriana. ¿Alguien más falta que pongamos? Yo, profe. Sí. Rodríguez, Juan Manuel, profe. Rodríguez. Bueno, ¿estás recursando? Sí, la recursé hace como 2 años, cursé su materia, profe, y la dejé. Y hemos retomado. Ok. Bien. Gracias, profe. Allá la vi. Bueno. Entonces estuvo en algún momento de la clase. Bajash no la vi. Bueno. Bueno, quedaría para terminar con la situación financiera a largo plazo la solvencia. ¿Sí? La solvencia puede ser vista como patrimonio neto sobre pasivo total, es decir, que es la inversa del endeudamiento, y nos muestra en un caso límite, por ejemplo una quiebra, si el patrimonio neto alcanza para pagar el pasivo. ¿Sí? Es decir, que para una empresa en momentos de quiebra, o momentos de grandes dificultades financieras, el patrimonio neto tendría que ser superior al pasivo para que la empresa pueda afrontar todo su pasivo. ¿Sí? Entonces, es bueno que sea mayor a 1 o cercana a 1 por lo menos. Otros autores relacionan el activo total con el pasivo total para ver la solvencia, ¿sí? Y en este caso, nosotros lo vamos a ver de esta manera, y en este caso el ratio debe ser cercano a 2, ¿sí? Activo total sobre el pasivo total, ¿sí? O sea que sería la inversa de la dependencia, que era el pasivo sobre activo, ¿sí? Entonces, bueno, eso es la solvencia. Después tenemos otros dos ratios que nos tienen que dar la suma de los dos y mayor a 1, para que la liquidez sea mayor a 1, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos dos ratios? La financiación del activo no corriente. ¿Qué es lo que es el activo no corriente? El activo de largo plazo. Bienes de uso, intangibles, inversiones permanentes, ¿sí? O sea, lo de largo plazo. Entonces, financiación del activo no corriente con recursos propios. Es decir, financiamos. Profe, se está por cortar, ¿volvemos a entrar? Sí, entremos 10-15 minutos. Sí, gracias. Bueno, entonces les decía que es el patrimonio neto dividido el activo no corriente, o sea, el capital propio en cuánto alcanza para financiar
todo el activo de largo plazo. ¿Sí? Bueno, ¿para qué voy a seguir hablando? Volvemos. Ya volvemos. Claro. Entonces le decía, la financiación del activo de largo plazo con recursos propios. Los recursos propios de la empresa son también de largo plazo. ¿Sí? Porque los aportes de capital, por ejemplo, y las ganancias que la empresa va reteniendo, si no se distribuyen, las deja en la empresa, el dueño, ¿sí? O los dueños. Entonces, también son de largo plazo. Entonces, tenemos patrimonio neto dividido el activo no corriente, ¿sí? ¿En qué medida el activo no corriente ha sido financiado con capital propio? La segunda sería la financiación del activo no corriente, o sea, de largo plazo también, con pasivo no corriente, que es la otra fuente de financiamiento de largo plazo, recursos propios, patrimonio neto, o pasivo no corriente. Estas son las dos fuentes de financiamiento de largo plazo. O sea, por ejemplo, un préstamo que vence en 5 años, en 3 años, lo que sea. ¿Sí? Entonces tenemos pasivo no corriente sobre activo no corriente. Para que sea buena esta situación, con estos dos ratios, se suman, ¿sí? Si da mayor a 1, la suma de los dos ratios, quiere decir que, ahora vamos a verlo en un diagrama, quiere decir que la liquidez también es mayor a 1. Entonces, vamos acá. Tenemos activo corriente, activo no corriente. Y por otro lado tenemos pasivo corriente, no corriente y patrimonio neto. ¿Sí? ¿Qué es lo bueno? La suma de los dos ratios, o sea, pasivo no corriente sobre activo no corriente, patrimonio neto y activo no corriente, que nos dé mayor a 1. ¿Por qué? Porque quiere decir que todo el activo no corriente está financiado por fuentes de financiamiento de largo plazo, de la misma duración. ¿Sí? No es bueno que los bienes de uso los financiemos con algo de corto plazo, o con una deuda de corto plazo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si lo estamos financiando con corto plazo, eso puede afectar la liquidez. ¿Sí? Entonces, lo mejor es que esos activos de largo plazo se financien con deuda o con patrimonio neto que son de largo plazo. Obviamente que si la suma de estos dos supera el activo no corriente, como en este caso, quiere decir de que la suma de los dos ratios nos va a dar mayor a 1. Y si la suma de los dos ratios nos da mayor a 1, quiere decir que la liquidez también es mayor a 1. Porque el activo corriente va a ser más grande que el pasivo corriente. ¿Sí? Por esta misma situación. A la inversa, si yo tuviera que el activo no corriente está financiado con capital propio de largo plazo, con pasivo no corriente de largo plazo, pero hay una partecita que está financiada con pasivo corriente, eso me puede afectar la liquidez. Entonces, en este caso, el activo corriente es más chico que el pasivo corriente. Me puede afectar la liquidez, porque en este caso, la liquidez es menor a 1. ¿Sí? Entonces, cuando la suma de los dos ratios me da menor a 1, la liquidez también es menor a 1 por la igualdad contable. ¿Sí? Vamos a calcularlos para que lo analicemos. Vamos a la solvencia. Es la inversa del endeudamiento. El endeudamiento era pasivo total sobre patrimonio neto. Esto es al revés. Patrimonio neto dividido pasivo total. $0.85, $0.76. O sea, la situación de solvencia se está mejorando porque el endeudamiento está aumentando. Son dos caras de la misma moneda. ¿Sí? Si esto aumenta, esto disminuye. Vamos a la financiación del activo no corriente con recursos propios. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Patrimonio neto, 1.219.000, dividido el activo no corriente. Esto.
1.392.000. Es decir, que el capital propio no alcanza para financiar todo el activo no corriente. Tenemos 1.392.000 de activo no corriente. Y acá... ahí está. 1.392.000 de activo no corriente. Y tenemos de patrimonio neto 1.219.000. No nos alcanza. ¿Sí? Si sumamos el pasivo no corriente... Entonces lo tenemos este ratio. Tenemos pasivo no corriente, acá, 342.250, dividido el activo no corriente, 1.392.000. 0.25 y 0.20. Pero si sumamos estos dos ratios, nos da 1,12 y 1,03. ¿Qué quiere decir eso? De que si la suma de los dos nos dio mayor a 1, la liquidez es mayor a 1. ¿Sí? Si la suma de estos dos nos hubiera dado, por ejemplo, 0,95, la liquidez sería menor a 1 también. ¿Sí? Entonces también, si sumamos los dos, es una manera de también analizar la liquidez. Porque lo que nos dé acá nos va a dar en la misma magnitud. O sea, si es mayor, la liquidez nos va a dar mayor a 1. Si es menor, la suma de los dos, la liquidez nos va a dar menor a 1. En este caso, nos dan los dos mayor a 1. Aunque el segundo año estamos ahí. Estamos muy cerca de 1, porque la liquidez también está muy cerca de 1. Acá nos dio de casualidad 1,03 y 1,03. No es que tenga que dar exactamente igual. ¿Sí? Entonces, bueno, eso podemos leer de estos dos ratios. Si volvemos a la filmina, tenemos un caso como este, donde el activo corriente es mayor que el pasivo corriente, por lo cual la suma de todo el financiamiento de largo plazo es mayor que el activo no corriente. Así que quiere decir que todo el activo no corriente de largo plazo sea financiado por fuentes de financiamiento de largo plazo, como nos indica acá. Por lo cual no se ha usado pasivo corriente y la liquidez es mayor a 1 también. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas? ¿O se quieren ir ya? Profe, eso último que explicó, que acaba de decir, ¿lo puedo volver a repetir? Porque estoy tomando nota y no lo alcancé a anotar todo. A ver, si vos tenés una situación como esta, donde todo el activo de largo plazo está financiado por fuentes de financiamiento de largo plazo, pasivo no corriente y patrimonio neto son fuentes de largo plazo. ¿Sí? Eso te va a dar como consecuencia que la suma de los dos ratios que vimos recién, que era esto dividido esto y esto dividido esto, nos dé mayor a 1. ¿Sí? Porque el numerador nos va a dar mayor que el activo no corriente. Entonces va a ser la suma de los dos mayor a 1. Si nos da esa situación, como en este caso, que la suma de los dos ratios nos da mayor a 1, la liquidez también va a ser mayor a 1, porque nada del activo no corriente ha sido financiado con pasivo de corto plazo. Entonces, la empresa también se financió bien, o financió bien el activo no corriente, y por ende tiene una liquidez mayor a 1. Bien, profe. Muchas gracias. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? No, trabajamos sobre el trabajo práctico y ahí seguramente nos va a surgir algo y después se lo consultamos. Hay que volver a ver la clase. Bueno, buenísimo. Gracias, profe. Listo. Entonces, buen finde. Ya subo las clases estas.